Les conté al principio del programa que Piedad Bonet, escritora colombiana, perdió a su hijo Daniel, se suicidó Daniel, tenía 28 años y escribió un libro. Este libro, una nota difícil de hacer porque el ruido ambiente en la Feria del Libro por momentos es insoportable para mí que estaba trabajando, y esta tenía que ser una nota muy íntima por lo que narraba. Sin embargo, ella le da un tono, véalo usted y me cuenta. Bueno, quiero contarles una intimidad. Yo acabo de terminar el libro Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Es verdad, tengo mucho para leer, acabo de terminarlo. Leí línea por línea y es uno de los libros más conmovedores que he leído en mi vida. Y a lo mejor el lugar, que es la Feria del Libro, no es el ámbito ideal para una entrevista que podría ser un poco más íntima, porque lo que cuenta en el libro tiene que ver con la pérdida de su hijo, tiene que ver con el suicidio de su hijo, para que quede claro, ¿no? Ella misma dice en el libro que no le gusta que digan eufemismos, ¿no? Giros para hablar de esto, pero es un libro realmente impactante. ¿Por qué? Porque es literatura. Para mí es literatura de la buena. Yo termino de leerlo y digo, bueno, esto es literatura. Y la primera pregunta, claro, a Piedad Bonet, la autora, excelente escritora, es literatura. Bueno, gracias Osvaldo por invitarme. Claro que es literatura, porque la literatura era el único lenguaje que yo podía usar para hablar de una cosa tan íntima, pero sobre todo tan significativa para mí. ¿Qué quiero decir con esto? Que la literatura es el único lenguaje que me permitía hacer de mi experiencia una experiencia de otros. Yo no quería que esto se quedara en lo anecdótico. Yo quería hablarle a mucha gente, no necesariamente a la que ha tenido experiencias similares, sino a todo aquel que se interese por lo humano, por la naturaleza del duelo, por la enfermedad mental, porque Daniel, que era un artista plástico maravilloso y un muchacho que estaba haciendo una maestría en la Universidad de Columbia, o sea que intelectualmente era un muchacho brillante, tuvo 10 años una enfermedad mental. Entonces, para que la gente comprenda que el enfermo mental está ahí, al lado nuestro, no está necesariamente recluido en el hospital, para hacerse preguntas sobre el sentido de la vida, sobre la justicia, digamos, del mundo, para hacerse preguntas sobre todas aquellas cosas fundamentales de los seres humanos. Piedad, en el mito de Sísifo, Albert Camus, el gran Camus, dice que el único problema filosófico realmente serio es el suicidio. Dice eso. A lo mejor es difícil de entender un suicidio. A lo mejor él, dice Camus, de pronto uno encuentra que el mundo es absurdo, ¿no? Como que hay una sensación de absurdo. ¿Qué pensás del suicidio? Bueno, en relación a este libro y también en relación a que no podemos evitar que parte de un hecho real, ¿no? Bueno, lo primero es que creo que los únicos que nos suicidamos somos los seres humanos, porque las ballenas aparecen muertas y dicen que el suicidio de las ballenas, pero parece que son fenómenos físicos los que las inducen, ¿no?, a estas muertes. En cambio, el hombre puede escribir una carta, despedirse, dejar sus cuentas listas, hacer rituales como Mishima a la hora de morir, actos que son emblemáticos. Y eso ya hace del suicidio un acto humano digno de toda la consideración. Como mujer liberal que soy, acepto la autodeterminación de los seres humanos, respeto la decisión del suicidio. Creo que en ciertos momentos es una opción absolutamente comprensible. Por supuesto, para los que queremos a esos que se suicidan, jamás deseable. Pero, digamos, hablando ya de la literatura, hay siempre un gran silencio
o un gran misterio en el corazón de todo suicidio. Lo que uno se pregunta es cómo son esas horas anteriores, qué pasa en esa cabeza, qué vértigo hay, y sobre todo el acto del suicidio equivale a pasar una barrera de lo humano, a transgredir una cosa que es natural a todos, que es pues, el principio de la sobrevivencia. Jan Amery, que es un autor, un filósofo austriaco, que intentó el suicidio y falló. Escribió un libro sobre el suicidio y luego se suicidó. Dice que lo más doloroso para un suicida es despedirse de sí mismo. Que por lo general el suicida se mira al espejo antes de morir, porque se está viendo por última vez y despidiéndose. Yo creo que ese es el verdadero dolor del suicida, del suicidio. Y a una madre creo que lo que más le duele es que su hijo haya tenido que transitar por esa vía para pasar ese umbral y decidirse pues a morir, eso que todos estamos evitando constantemente. A lo mejor en algún momento hay algo del yo que se vuelve contra sí mismo. Sí, claro. Hay algo de, creo que es un concepto freudiano, ¿no? Se vuelve el yo contra sí mismo en lugar de ir hacia afuera, va hacia adentro. Y por otra parte, como no puede matar a los otros, ¿no? A los que le han hecho daño, a los que él cree, perdón, que le han hecho daño, se autocastiga, ¿no? Bueno, es que puede haber tantos matices en el suicidio, porque sé de suicidas que destruyen, por ejemplo, todo primero, que en un acto simbólico, porque en realidad quieren desagredir al mundo que los ha agredido a ellos. Pero yo creo, por ejemplo, en el caso del suicidio de Daniel, que es de repente la conciencia de lo irreversible y la conciencia de que no pueden conducir su frustración, su rabia, su tristeza hacia nada, porque no hay nada que sea culpable realmente. Cuando a uno le llega una enfermedad, ¿uno a quién culpa? ¿Se culpa a sí mismo? Pues no. Claro, hay maneras banales de echarle la culpa a cosas, pero en el fondo es estar vivo implica esos riesgos. Entonces, ese volverse contra uno mismo puede ser no una aceptación de fracaso, sino un proyectarse hacia la única salida posible. Cuando uno lee tu novela, yo hablo de la novela porque es lo que conozco, yo obviamente no lo conocía a tu hijo, ¿no? Pero cuando leo la novela me encuentro con que el primer episodio es de acné, es de una enfermedad de la piel. En algún momento vos decís que era una cosa muy desagradable, que tenía granos blancos, decís en el libro. ¿Cómo se puede vincular eso que aparece en el libro con lo que ocurre posteriormente? Bueno, es una pregunta que yo me he hecho y además la he hecho públicamente, entonces puedo decirlo. Habría una posibilidad, y es que la angustia se somatice o la enfermedad se somatice y aparezca esa señal, porque no teníamos ningún antecedente de acné en la familia. Pero yo luego, con el tiempo, descubrí que el remedio que le dimos en aquel momento, que se llama Roacutan, que está prohibido en ciertos países, trae explícitamente una advertencia. Puede causar depresión, estados psicóticos e intentos de suicidio. Puede causar. Le preguntamos a los dermatólogos y todos van a decir que es una posibilidad absolutamente remota. Y que todos los remedios traen cosas parecidas, ¿no? Exacto, gravísimas, todos claro, los que tomamos. Claro, todos. Y es así. Es así. Y es así. Entonces es lo que llaman daño colateral. Me da la casualidad que el daño colateral le tocó a mi hijo y a otros, pocos hijos de otros. Entonces es como sacrificar a unos seres humanos para que una buena parte de la humanidad
se remedie. Es muy doloroso cuando se tiene esa conciencia y entra uno en dilemas éticos, ¿no? Pues, o parece que planteara esos problemas éticos muy importantes. Habría que condenar a un montón de muchachos a que tengan su piel mala para que nadie muera, o es necesario que mueran o se enfermen unos poquitos. Es tremendo, ¿no? ¿Cómo lograste escribir lo que no tiene nombre? Digo porque, a ver, para que se entienda lo que estoy preguntando, yo tengo 3 hijos y entiendo que nada le puede pasar a un ser humano peor que la pérdida de un hijo. ¿Cómo lograste convertir eso en texto, en palabras y en texto, en un bello texto? Porque podría ser un simple testimonio y es un texto bello. Cuando él organiza sobre el escritorio su teléfono celular, sus cosas, esa hilera, ese momento, fíjate lo que te voy a decir, es una gran belleza. ¿Sí? Y es una tragedia, ¿no? Sin embargo, la palabra logra que tenga una gran belleza. ¿Cómo lograste hacer esto? Bueno, primero yo me di cuenta de la carga dramática y del elemento trágico que encerraba esa vida y que eso justificaba escribir ese libro. Luego pensé en las estrategias narrativas. Eso fue muy poco después de que Daniel muriera y yo hoy misma me sorprendo de eso. Yo creo que fue la única salida que encontré, que es la salida o el apoyo que siempre ha tenido en mi vida, que es el de la literatura. Y supe que tenía que ser un texto corto para no explayarme en cosas innecesarias, para no abrumar al lector. Que tenía que ser un libro que no tuviera ficción y no tuviera fiorituras ni adornos innecesarios, porque sería una vergüenza que yo me pusiera a hacer ese tipo de cosas a propósito de un tema tan íntimo. También sabía que yo no podía caer en lo escatológico, que yo no podía caer en el sentimentalismo barato, que yo no podía caer en la autocompasión, que tenía que tener un trasfondo poético ese libro, pero yo quise que fuera narración pura, no lirismo por ahí gratuito. Y me puse a escribir en una frontera, que era la frontera de mis propios sentimientos, que me hacía llorar cuando rememoraba cosas, y una racionalidad y una contención y una conciencia de los recursos literarios que me dio pues haber escrito muchos libros, ser 30 años profesora en una universidad, tener un taller de escritura creativa. Con todo ese bagaje yo me movía en ese filo de la emoción, porque yo no quería que esto fuera un libro frío, pero tenía que parar esa emoción. De manera que yo escribí con el cuerpo, creo. Escribí con el cuerpo y con la cabeza, pero el cuerpo lo incorporé mucho ahí. Bueno, en el libro hablas del cuerpo, ¿no? Es lo que es, la vida es el cuerpo, ¿no? Decís el cuerpo es el alma, es lo mismo, ¿no? Ahora, supongo que, ¿cuánto tiempo después lo escribiste de la muerte de Daniel? Yo empecé a escribirlo 3 meses después. Es decir, en pleno duelo. En pleno, pero es que yo quiero hacer una aclaración. Yo había tenido un duelo de 10 años. Claro. De ver que mi muchacho talentosísimo, mi único varón, mi hijo chiquito, digamos, había tenido la desgracia de padecer una enfermedad irreversible que comprometía toda su vida. Entonces yo tenía ese dolor encima y había aprendido a lidiar con el dolor. Como la decisión la toma él, como es una decisión liberadora para él, como soy capaz de respetar eso, yo creo que yo viví esa muerte de una manera muy serena. Entonces no era un dolor que me enloqueciera, era un dolor muy hondo, como que no
que no me sacaba de la rutina, sino que, digamos, era una modificación del dolor que ya tenía. Claro, la modificación es tremenda porque yo sabía que a ese chico yo no lo iba a volver a ver nunca. Pero como madre sabía que ahora no estaba sufriendo. No hubo, digamos, los anuncios los percibías vos. Vos percibías que esto podía ocurrir. Él en ningún momento te habló de esto. En el libro no figura. Él alguna vez, cuando va en un viaje y tiene una crisis, me dice, mamá, ¿tú me ayudarías a llegar al final? Y yo en ese momento no le contesté nada directo porque me parecía cruel. Sí, te ayudaría, no le dije, ¿no? Yo le dije, mi amor, es que no vas a tener que llegar al final. Bueno, en fin. Pero yo para mis adentros pensaba una cosa impracticable, que yo le ayudaría a llegar al final. Pero yo no creo que yo hubiera hecho eso, pero el amor me hacía llegar a ese pensamiento. Pero comprendí muy bien con Daniel la conexión visceral que hay entre una madre y un hijo cuando se quieren y cuando hay un padecimiento de ese tamaño. Porque yo sentí como venía el suicidio, intuí que él no resistía más. Cuando mi hija me avisa que él se siente mal, que quiere ir a la clínica, yo digo, este chico va a morir muy pronto. Es más, tengo un pensamiento totalmente absurdo, es como que el regalo que le hice ayer, voy a pagarlo, me va a llegar la cuenta, pensé en un cuento de Raymond Carver, que trabaja mismo, me va a llegar la cuenta cuando él esté muerto. Tuve ese pensamiento brutal. Me senté a escribirle, le dije, Dani, tranquilo, ya van tus hermanas por ti. Y luego, pasados los días, cuando revisé eso, me di cuenta que yo estaba escribiendo eso en el momento en que él se estaba suicidando, porque la diferencia horaria hacía que yo pensara que él todavía no había muerto, pero cuando caí en cuenta que en los Estados Unidos era una hora más adelante, en realidad yo lo estaba llamando en el momento en que él se estaba tirando. O sea, yo me di cuenta que una mamá está conectada de una manera como más allá de lo sensorial, pienso, ¿no? Ay, como cierro ahora, ¿no? Bueno, te felicito. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Gracias por leerlo. Lo que no tiene nombre en la televisión pública.